Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 7 de marzo. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud nos ha convocado a rueda de prensa para conocer los avances de la investigación sobre prediabetes y diabetes mellitus tipo 2. Nos hacen favor de acompañar en el presidium la doctora Esperanza Martínez Abundis, profesora investigadora del Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días, doctora. Y también está con nosotros, es un gusto saludar al doctor Ernesto Germán Cardona, jefe del Departamento de Fisiología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Buenos días a los dos. Saludamos a quienes nos ven por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en nuestras redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Ernesto Germán Cardona. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un honor estar aquí en esta rueda de prensa y muchas gracias a todos los medios de comunicación que nos hacen favor de acudir para cubrir esta noticia. El mensaje que queremos transmitir básicamente es la importancia que la Universidad de Guadalajara le ha dado y el impulso sobre todo a la investigación. Sabemos que mientras que no se invierte en investigación, seguiremos siendo los repetidores de los errores o aciertos que otros hagan. Y tendríamos que estar siguiendo, precisamente, copiando, oyendo al ritmo que otros conjuntos toquen, ¿no? Esto es algo muy importante porque dentro de la Universidad de Guadalajara hay un número muy importante de investigadores con reconocimiento nacional e internacional que han desarrollado líneas de investigación propias que generan conocimiento original y específicamente en ciencias de la salud se le ha dado un impulso bastante impresionante. Una de las pruebas de esta motivación, que no nomás es de tipo emocional, es que el señor rector, tanto de la Universidad de Guadalajara como del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, han apostado fuerte a la tecnificación, a la formación de grupos consolidados de investigación y se logró crear el Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica, en la cual se llevan a cabo investigaciones de vanguardia sobre los principales problemas que atañen a la comunidad. Y este es otro de los nuevos enfoques que tiene la investigación en la universidad. ¿A qué me refiero con esto? Que la investigación hoy se hace tratando de resolver los problemas más comunes o que más afectan o los que no se ha tenido una solución clara dentro de la comunidad abierta. Y precisamente aquí encajan el problema de obesidad, el problema de diabetes, el problema de hipertensión arterial, el problema de dislipidemia y las consecuencias de estos, como serían el infarto del miocardio, el evento vascular cerebral, el daño renal, ¿sí? E incluso otro tipo de problemas como los problemas visuales de retinopatía, etcétera, que generan una pérdida muy importante en la calidad de vida y en la esperanza de vida de la población. Vale la pena mencionar que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en toda la población adulta. También vale la pena mencionar que la diabetes mellitus es la que está relacionada más directamente junto con la hipertensión arterial en la génesis de estas causas de muerte o de esta mortalidad. En esta ocasión vamos a presentar a la doctora Esperanza Martínez Abundis, quien es médico internista, quien tiene doctorado en investigación clínica, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y quien ha sido objeto de múltiples reconocimientos tanto en la investigación como en la innovación, tanto en nuestro estado, en nuestra universidad, como en foros internacionales. Y ella nos planteará cuál ha sido la trayectoria de la investigación en diabetes mellitus y específicamente los avances que en la universidad y específicamente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud se están teniendo al respecto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor Ernesto Germán Cardona, por sus palabras. Entonces, escucharemos con atención a la doctora Esperanza Martínez Abundis. Sí, muchas gracias. Buenos días por la invitación. Primero quisiera comentarles que yo me incorporé a la Universidad de Guadalajara desde 1981.
no empiecen a sacar cuentas, porque yo en ese tiempo estaba todavía de alumna en la Facultad de Medicina, en la carrera en el 5º semestre. Me incorporé como investigador, más bien me incorporé como un técnico docente en el departamento de fisiología, era instructora de prácticas, y a la vez estuve en el Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo luego profesor de asignatura en la universidad y siendo médico investigador en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde me jubilé hace 4 años por años de servicio, 27 años, y entonces me reincorporo, pero de manera ya como investigador de tiempo completo a mi departamento, que ha sido toda la vida de la Universidad de Guadalajara, que es el Departamento de Fisiología. Y ahí seguimos desarrollando lo que ya veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, que es en la línea de investigación que denominamos síndrome metabólico y enfermedades relacionadas. Porque como ya comentaba el doctor Germán Cardona, este síndrome metabólico abarca una serie de enfermedades, como podrían ser la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la dislipidemia. Y hemos venido desarrollando esta línea de investigación desde, ahora sí que aspectos epidemiológicos, hemos investigado aspectos de diagnóstico, hemos llevado a cabo también investigaciones de intervención, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Y bueno, todo esto ha llevado pues una vida y una trayectoria. Me gustaría ubicar algunos datos de esta enfermedad. En realidad es uno de los enemigos silenciosos que se le llama a la diabetes mellitus, porque si bien para hacer el diagnóstico no se necesita que el paciente tenga signos y síntomas, sino que el diagnóstico se hace a nivel de laboratorio, esto es importante que nuestra comunidad lo sepa, porque generalmente si nos sentimos bien, no buscamos ver cómo estamos desde el punto de vista bioquímico. Y bueno, la diabetes mellitus es una de las principales causas de morbimortalidad en todo el mundo. Principalmente nuestros pacientes con diabetes fallecen de enfermedad cardiovascular, que abarcaría lo que sería el infarto del miocardio, la enfermedad vascular cerebral, que la gente denomina de manera coloquial como embolia, la insuficiencia arterial periférica. Y bueno, hay algunas cifras que creo vale la pena señalar, en donde la Federación Internacional de Diabetes cada determinado tiempo saca las estadísticas de la prevalencia y hace predicciones. Entonces, en el 2015 es el último reporte que tenemos por parte de esta federación, se puede ver en la pantalla. Estamos hablando de que tenemos 415 millones de individuos con la enfermedad, y se prevé que si no se hace nada para el año 2040 vamos a tener 642 millones. Es importante recalcar que la predicción que esta misma federación hizo en el 2010 para el 2030 era de 430 millones. Fíjense cómo en 2015 estamos casi cumpliendo lo que para el 2030 iba a haber. Entonces es una enfermedad que nos va ganando. Por una parte, bueno, tenemos a la diabetes, pero hay que irnos más atrás. Yo soy de la opinión que ya cuando está la enfermedad, ya hay un daño, hay que hacer mucho, pero hay algo que hacer más atrás. Entonces, hay mucho que hacer con lo que sería la prediabetes. Y en ese sentido, bueno, nosotros en el equipo de investigación hemos participado en algunos proyectos. Bueno, aquí les pongo también lo que sería en México, ¿no? Les dije a nivel mundial, pero a nivel México hay unos resultados nuevos que se llaman la Encuesta Nacional de Salud 2016 de Medio Camino, donde nos abren cómo vamos hasta este momento en comparación con la encuesta, la ENSANUD 2006. Y bueno, podemos ver que a este momento se reporta un 9.4% de individuos que ya tienen diagnosticada la enfermedad, y en comparación a la del 2012 estaríamos hablando de que aumentó 1.2, era 9.2, ahorita estamos teniendo 9.4, pero insisto, de diabetes ya conocida. Pero es conocido también que en todo el mundo, y en México no es la excepción, que por cada individuo con diabetes que se conoce, hay otro caminando por ahí que no se conoce con la enfermedad. De tal manera que estaríamos duplicando probablemente esta cifra de 9.4%.
Llama la atención en esta gráfica que las mujeres han incrementado de manera más importante que los hombres en este lapso del 2012 al 2016 la prevalencia de la enfermedad. Y aquí podríamos pues hablar a lo mejor de muchos factores que han condicionado eso. En nuestro grupo de investigación hemos participado en algunos estudios que han dado estadísticas a nivel México, estadísticas serias y que pueden ubicar en un momento dado cómo estamos en la prevalencia de un estado que viene antes de la diabetes, que sería la prediabetes. La prediabetes abarca 3 condiciones y para que el paciente tenga su diagnóstico puede tener una de las 3 y ahorita vamos a hablar de ellas. Pero ¿qué encontramos en un estudio que un grupo multidisciplinario para la investigación en diabetes denominado GRUMID publicó en una revista importante en un estudio que se llama MEX Diabetes Study? Bueno, pues encontramos una prevalencia de prediabetes de 43.2%, que es una prevalencia, o era una prevalencia en su tiempo mayor a la reportada a nivel mundial. Entonces, estos datos son de interés. También hay alguna participación que tuvimos en ver algunas comunidades indígenas, cómo estaban con relación al problema, por ejemplo, de la diabetes. Y en esa filmina ustedes pueden ver cómo cuando se compararon tepehuanos y yaquis, y esta investigación se llevó también a cabo por el GRUMID, este grupo multidisciplinario. Bueno, pues mientras que los yaquis tenían un 18% de prevalencia, los tepehuanos ni siquiera llegaban a un 1%. Entonces, aquí vemos cómo los factores externos, que sería la alimentación, los hábitos, por esa comunidad yaqui que está más hacia el norte, está ya más abierta a tener incluso automóviles, a recibir refrescos y otros productos industrializados, pues tiene una diferencia sustancial con relación a poblaciones indígenas más cerradas. Entonces, estas investigaciones han servido para, en un momento dado, tener estadísticas confiables en México, que las instancias que se encargan, pues, por ejemplo, de hacer normas oficiales, de dar recomendaciones, de hacer guías de práctica clínica, tomen de pronto algunos de nuestros resultados de investigación para normar estas situaciones. Algo que creo que es importante también que se sepa, como vemos en esa filmina, es las cifras son diferentes, por ejemplo, para que un paciente se conozca con prediabetes o se conozca ya con diagnóstico de diabetes, o qué cifras debe de tener cuando ya tiene la diabetes para saber si está controlado. Y creo que esto a veces ni muchos médicos lo conocen. Entonces, sí es importante recalcar que para hacer el diagnóstico de prediabetes, yo les decía que pueden tener una de las siguientes 3 condiciones, que puede ser una glucosa de ayuno que esté entre 100 y 125 miligramos, o bien una glucosa posterior a una carga de 75 gramos de glucosa, que es una prueba de laboratorio que se llama curva de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas, y si a las 2 horas el individuo tiene entre 140 y 199 es prediabetes. Y más recientemente hay un estudio que se llama hemoglobina glucosilada A1C, que es un resultado que nos da como el promedio del azúcar que ha tenido el individuo en los 3 meses previos. Si esta está entre 5.7 y 6.4, hay una prediabetes. ¿Por qué es importante que el individuo con algunos factores como los que les voy a comentar, se haga estas determinaciones? Porque hay mucho que hacer antes y se le puede prevenir o retrasar el desarrollo de la enfermedad. Vamos poniendo, por ejemplo, individuos arriba de 45 años, aquellas mujeres que tuvieron diabetes gestacional, que tienen otros factores de riesgo que no solamente son de riesgo para diabetes, sino que son de riesgo para enfermedad cardiovascular, el hecho de que tengan grasas altas, de que fumen, el antecedente de tener diabetes, por ejemplo, o padres, diabetes por la rama materna o paterna en primero o segundo grado. Entonces, todo eso va condicionando a que se vayan sumando puntitos en donde nos hacen personas de factor de riesgo mayor
y entonces sea más necesario realizar estas pruebas de laboratorio para tratar de detectar una prediabetes. Cuando ya hay diabetes, ustedes pueden ver ahí las cifras, son mayores. Diabetes es una glucosa de ayuno arriba de 126, estamos hablando de una hemoglobina glucosilada igual o más de 6.5, o bien una persona que no esté en ayuno, si se toma una glucosa y está arriba de 200 y tiene sintomatología, por ejemplo, ya no habría duda, no habría que hacer otra prueba, o bien en la curva de tolerancia, esta que les decía a las 2 horas, tener una cifra de 200 o más también haría el diagnóstico. Y bueno, ya cuando la persona tiene la enfermedad para decir que está bien controlada, tendría que tener una hemoglobina glucosilada abajo de 7, tendría que tener una glucosa de ayuno entre 80 y 130 y una glucosa de 2 horas abajo de 180. Nuestro grupo de investigación también ha llevado a cabo varias investigaciones en donde hemos podido constatar cómo individuos jóvenes de alrededor de los 20 años de edad, por solo tener el antecedente, ya sea por padre, por madre o ambos, de la enfermedad, y no solamente de diabetes, sino por tener a sus padres con hipertensión arterial, por ser obesos o por tener grasas altas, ya le confieren a ese hijo factor de riesgo. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros comparamos a ese chico con esos antecedentes familiares con otro chico que no tiene el antecedente familiar, aunque todavía no reúna esas cifras diagnósticas ni de prediabetes ni de diabetes, ya va entrando en una historia natural de la enfermedad. Y entonces puede ser que tenga cifras ya de glucosa más altas que el joven que no tiene el antecedente de la enfermedad, que tenga cifras de presión arterial más altas, aunque todavía no sean de hipertensión ni de prehipertensión, pero ya estadísticamente más altas que aquel joven cuyos familiares, al menos en primera o segunda línea, no tienen alguno de estos componentes que les hablo yo del síndrome metabólico. Entonces sí es importante desde saber si nuestros familiares tienen la enfermedad para irnos cuidando desde antes. Y desde antes yo diría que toda la prevención debería de venir desde inútero, con todas las medidas y procesos de una buena salud que debiese llevar una madre embarazada. Entonces, esos resultados en población mexicana vienen también a reforzar lo que ya la literatura dice, que tener solo el antecedente, aunque la persona sea delgada, aunque la persona sea joven, aunque no tenga ningún otro factor de riesgo, el hecho de tener el antecedente familiar ya lo pone en diferentes cifras de glucosa, de lípidos, de peso, de glucosa, de índice de masa corporal, de presión arterial, etcétera, con relación a aquel joven que no tiene el antecedente. Entonces, es otra parte de la investigación a la que nos hemos pues dedicado. Y uno de nuestros fuertes ha sido estimar algunas cosas que no se toman en laboratorio común, pero que aparecen muchos años antes de que aparezca la enfermedad, que se llama la sensibilidad a la insulina o su contraparte que es la resistencia a la insulina. Al hablar de sensibilidad a la insulina estamos hablando como de la acción de la insulina y esa fíjense que se altera muchos años antes de que aparezca la enfermedad. Y hemos tenido la oportunidad de desarrollar lo que sería la prueba de pinza, que es un estándar de oro, que implica tener al individuo en una cama, dura esa prueba más de 2 horas, se canalizan los 2 brazos, se toman muestras vamos a pie de cama cada 5 minutos, luego cada 2 minutos, determinaciones inmediatas de glucosa e insulina, infusión de algunas sustancias al paciente, de tal forma que podemos en un momento dado determinar si el paciente tiene ya afectada su sensibilidad a la insulina o su secreción de insulina antes de que aparezcan tensión, dislipidemia, obesidad, donde sabemos que todas estas cursan como fondo común con una deficiencia de la sensibilidad a la insulina. Esa prueba de estándar de oro, en realidad somos de los pocos grupos, por no decir el único, que a nivel de México tiene publicaciones con ese estándar de oro, pero como es una prueba difícil, complicada, no es algo que se pueda hacer en la práctica clínica de manera habitual o en los consultorios, también nos hemos dado a la tarea en la investigación de ver qué otras pruebas más fáciles pudieran existir para poder detectar esta alteración en la secreción, en la sensibilidad a la insulina, y hemos establecido
algunas correlaciones tomando glucosas o insulinas en una de estas curvas de tolerancia que les comentaba a la glucosa y haciendo la correlación con esta prueba de pinza, con este estándar de oro. Hemos hecho algunas modificaciones también de algunas de estas fórmulas o de algunas otras pruebas que son más sencillas que la prueba de pinza, tratando de buscar algún método más fácil. Uno de los resultados que ha dado muchas citaciones es que desarrollamos junto con otros investigadores, por ejemplo, los de la Universidad, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Universidad en Durango, en donde vimos que hacer un índice de glucosa triglicéridos resulta muy correlacionable con el estándar de oro en la pinza para decir que un paciente tiene disminuida su sensibilidad a la insulina. Y bueno, es simplemente hacer una división entre la cifra que sale del triglicérido dividida entre la cifra que sale de la glucosa, esto en ayuno en el paciente, y dividido entre 2. Y vimos que cuando ese valor sube arriba de 4.68, esto nos indicaría que el individuo ya está perdiendo la sensibilidad a la insulina y que probablemente si todavía no abre con alguna de estos componentes del síndrome metabólico, tarde que temprano lo va a hacer. Y son pruebas que el médico en la práctica clínica diaria, consultorio, y que puede en un momento dado hacer que dé alguna recomendación al paciente. Otras de las cosas que les comentaba son las investigaciones que hemos realizado, tanto farmacológicas como no farmacológicas, ya en individuos que tienen o la enfermedad o que tienen ya alteración en su secreción o en su sensibilidad a la insulina, e incluso hemos investigado algunos de esos productos naturales que se venden sin medida y ahora sí que sin restricción alguna y que de veras se venden bastante bien fuera de toda receta o indicación médica, para ver si en realidad esos productos que entre comillas pudieran ser milagrosos para la gente, sí tienen algún soporte científico o no, para justificar lo que el fabricante dice que hace. Entonces, con relación a esto, podríamos hablar de lo que ustedes gusten. Son varias las investigaciones que hemos llevado a cabo. Tenemos alrededor, durante un tiempo ya de 25 años, cerca de 30, de investigadora de su servidora, alrededor de 140 artículos publicados. Y bueno, podríamos hablar de varias vertientes, desde luego haciendo señalamiento muy puntual, que esta investigación siempre es de un equipo, es un equipo de trabajo, no es una investigación personal, y que desde luego se le daría el crédito de todo esto que yo les platique a todos los que han estado atrás de estas investigaciones. Muchas gracias por su participación, doctora Esperanza Martínez Abundis. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono. Sobre esta prueba de sensibilidad a la insulina, ¿cuáles serían los candidatos o el grupo de pacientes candidatos a esta prueba? Y ya se aplica o está pronto a aplicarse en los centros. La prueba está publicada y la han tomado como referencia varios grupos de investigación y varios grupos de investigación han reproducido los resultados que nosotros hemos obtenido. Aquí probablemente faltaría esa instancia, esa oficina en donde el investigador con un resultado pudiera aterrizarlo como una recomendación al grupo médico en general para que la lleve a cabo en la población. ¿En qué población? Sobre todo en población de riesgo. Y población de riesgo casi podríamos decir que somos todos los mexicanos, porque ya desde el hecho de ser latinos, ya tenemos un factor de riesgo, ya tenemos un punto en contra. Entonces, si a eso le vamos sumando la edad, le vamos sumando que el individuo tenga sobrepeso u obesidad, que a lo mejor fume, que tenga esos antecedentes familiares directos con diabetes, con obesidad, con hipertensión, con dilipidemia, bueno, pues prácticamente diríamos que todos los individuos deberíamos tener un tamizaje en este sentido. Y que a lo mejor si esa glucosa
todavía no sale en rangos de prediabetes, probablemente con el índice que indique ya una sensibilidad a la insulina baja, nos esté hablando de años antes ya de alteraciones, antes de que abra una prediabetes y luego habrá una diabetes. Doctora, buenos días. Celia Niño del Canal 44. Partiendo de que ya hay una alerta por la diabetes a nivel nacional, ¿cómo andan las cifras de detección de prediabetes? Yo me imagino que la mayoría sabe cuando ya tiene la enfermedad conformada, pero ¿qué tantas detecciones se hacen de prediabéticos en el país? Es una pregunta muy interesante. Efectivamente, el año pasado se levantó una alerta epidemiológica a nivel nacional con relación a esta enfermedad por los más de 11.5 millones de individuos mexicanos que tenemos con diabetes. Pero si tomamos en cuenta que tenemos aproximadamente un 50% de la población con prediabetes a nivel nacional, sería muy importante reforzar las campañas de detección oportuna. En el Instituto de Terapéutica Experimental y Clínica, de manera periódica, llevamos a cabo campañas de detección oportuna de diabetes, donde con un simple piquetito podemos darnos cuenta a manera de escrutinio las cifras de glucosa en el paciente, ver si son cifras de riesgo y en un momento dado ya invitar a ese individuo a que se realice las pruebas ya a nivel con sangre venosa, porque el diagnóstico tanto de prediabetes como de diabetes no se realiza con la glucometría, que es la prueba del piquetito en el dedo, sino que se realiza ya con una determinación de sangre venosa con al menos unos 6 a 8 horas de ayuno del paciente. ¿Cuántas campañas se hacen a nivel nacional? No le podría yo decir. Casi los diferentes grupos que nos dedicamos desde la clínica, desde la investigación y otras áreas, a lo mejor la industria farmacéutica también, contribuyen a la realización de campañas de detección que sería muy importante que se hicieran de manera masiva en la población mexicana. Perdón, doctor Cardona, quería agregar algo. Sí, la pregunta que nos haces es muy interesante. Y aquí más bien tendría que decir yo que la principal campaña de detección es la educación. Porque la probabilidad de que uno tenga o no tenga la enfermedad depende de los factores de riesgo que uno tenga, o que cada individuo posea, ¿no? ¿Y a qué me refiero con educación? Como decía la doctora Esperanza Martínez, sabemos que los hijos de los diabéticos ya nacen con resistencia a la insulina, que los hijos de los hipertensos ya nacen con mayor catecolaminas circulantes, ¿sí? Que el paciente que es hijo de alguien que tuvo un infarto del miocardio, que tuvo un evento vascular cerebral, tiene cuando menos el doble de probabilidades de tenerlo. Entonces, la tendencia que va en este proceso educativo es a informar a la población general para que la población general sea capaz, entre comillas, de autoidentificar sus riesgos. O sea, cuando hablamos de factores de riesgo, son las condiciones que nos pueden llevar a tener la enfermedad y los podríamos equiparar como a boletos de una rifa. Entre más boletos yo compre, más probabilidades tengo de sacármelo. Entonces, ¿cómo podría ser yo antes de siquiera hacerme un piquete o un examen de sangre? Yo tendría que ver si mi papá, si mis abuelos, si mis tíos o si mis hermanos son diabéticos, son hipertensos o hay antecedentes en la familia de muerte prematura de causa cardiovascular. En segundo lugar, ¿qué hago yo? O sea, ¿soy obeso? ¿Tengo sobrepeso? ¿Soy sedentario? ¿Fumo? ¿Hago ejercicio? ¿No hago ejercicio? ¿Sí? Y una vez que yo me voy identificando en qué nivel de riesgo tengo, ¿sí? Puedo tomarme la presión arterial, puedo ir a cualquier campaña a medirme la glucosa, ¿no? Puedo medir como si estoy tirando no proteínas en orina con una simple tirita en un vaso, ¿no? O sea, esto que es muy fácil de hacer, lo más importante es educar a la población de que cada uno tenemos que tratar de identificar nuestro propio riesgo y de acuerdo a los boletos de la rifa que tengamos o a los factores de riesgo, acudir en forma precoz, hacerme un estudio ya dirigido, porque mi probabilidad es mayor.
Si yo estoy en una probabilidad muy baja, o sea, mis padres no son diabéticos, no son hipertensos, no hay antecedentes cardiovasculares, estoy en mi peso ideal, hago ejercicio, no fumo, es casi cero, ¿sí? A lo mejor yo puedo estar más relajado en decir voy a ir a estudiarme, pero si tengo todos los elementos, tendría que ir. Y de hecho, se está haciendo desde las universidades una campaña a nivel gubernamental precisamente para que en los servicios de salud públicos se identifique a esos pacientes de riesgo elevado y se le eche toda la batería a tratar de identificarlos y a tratar de modificar los factores en esos individuos para evitar que presenten la enfermedad. Porque ahorita parte del proceso educativo es cambiar el enfoque o la visión del problema, porque ahorita se apaga el fuego cuando el fuego ya existe. No se trata de crear tratamientos para la diabetes, ni para el infarto, ni para el evento vascular cerebral, sino cómo evitar que la gente sea diabética, cómo evitar que la gente haga un infarto, cómo evitar que la gente sea hipertensa, que tenga insuficiencia renal o que haga un evento vascular cerebral. Ahí es donde creo que tenemos que enfocar todas las baterías. Dos precisiones. Entonces, ¿cuál es la cifra total de prediabéticos registrados y qué diferencia o qué pasos hay entre la prediabetes y la diabetes? ¿Se puede de la prediabetes ya no tener nunca diabetes o forzosamente si tengo prediabetes voy a tener diabetes, pero con un paso quizá mucho más sano? Sí, esta cifra de la que yo les hablaba de cerca de 45% de prevalencia a nivel nacional, fue una estadística de 2008. Hay que tomar en cuenta en la población. Sí, de hecho fue un estudio de 1,272 derechohabientes del IMSS en ese momento dado y que tamizó a varios estados de la República Mexicana. Fue un estudio súper bien llevado con todos los requisitos para hacer la detección. Y aquí se detectó ese 43%. ¿Cuánto tiempo pasa en que el individuo con prediabetes se convierta en diabetes? La cifra es muy variable, pero estamos hablando de alrededor de 20 a 30% por año. Si no se hace nada, el individuo con prediabetes va a brincar a diabetes. ¿El individuo con prediabetes puede regresarse a las cifras de sano? Sí, sí se puede regresar a las cifras de sano. ¿Ya se le quitó el diagnóstico de prediabetes? No. Es así como el individuo con diabetes al que lo llevamos con sus tratamientos a cifras menores, incluso de un individuo sano, no se curó de la enfermedad, sigue teniendo diabetes, pero está controlado. O sea que sí se puede revertir. Lo que más ha demostrado que revierte este estado es llevar las medidas no farmacológicas. Fíjense, qué chistoso. Hay un estudio muy grande a nivel mundial que se llama el estudio de prevención de diabetes, donde 58% de aquellos individuos que llevaron alimentación, hicieron ejercicio, claro, supervisado, ¿sí? Redujeron su estado, o sea, se les quitó, vamos, esas cifras de prediabetes y siguieron con cifras como de sanos. Y se comparó con metformina, que es un medicamento ya aprobado, la metformina, para usarse en este estado de prediabetes. O sea que sí tenemos herramientas para usar en el individuo con prediabetes y nosotros hemos corrido estudios con metformina en este estado de prediabetes y se regresan al estado de sanos. Sin embargo, en este estudio, por ejemplo, que les digo que se llevó a cabo a nivel muy grande, si 58% revirtieron con medidas no farmacológicas, solo 38% revirtieron con metformina. Entonces, hay que tratar de echar mano en todo lo posible. Y esto me trae a la idea de otra investigación que tenemos, un resultado muy interesante, en donde yo les llamaba medidas no farmacológicas y uno siempre ubica como una dieta y ejercicio, ¿verdad? Y como que hasta ahí. Pero los hábitos del dormir también influyen. Se ha relacionado a los problemas de apnea del sueño o al no dormir, a la deprivación de sueño, tanto con problemas de más diabetes como con problemas cardiovasculares. Y tenemos resultados muy interesantes en una población, nuevamente les insisto, de jóvenes sanos, entre comillas, de alrededor de los 20 años, en los que los sometimos a no dormir 24 horas y los comparamos contra aquellos que sí durmieron en su casa las horas necesarias,
Y fíjense que con solamente hacer que no durmieran 24 horas, estos individuos jóvenes sin enfermedad ya tenían un diagnóstico de menos sensibilidad a la insulina. O sea, la función de su insulina ya se había reducido por solo no dormir 24 horas. Entonces uno traslapa esto y dice uno, ¿qué sucede con aquellos trabajadores de noche? ¿Qué sucede con aquellos médicos, por ejemplo, que estuvimos en nuestro periodo de entrenamiento con guardias nocturnas? Y bueno, esto creo que se vuelve algo todavía más complejo. ¿Quiénes somos de riesgo? Todos. Yo creo que en este momento y a estas alturas deberíamos de pensar que todos somos de riesgo y deberíamos de estar buscando acudir con un médico al menos para que nos trate de pedir esas pruebas mínimas necesarias para identificar patología. Tengo un par de preguntas y es a propósito de la anterior pregunta de Celia, algo que tiene que ver con la disertación del doctor Germán Cardona, y es en el sentido de qué está haciendo el sector público. Hablo de las autoridades sanitarias en materia de la detección de la prediabetes, que creo que es a donde deberían enfocar los esfuerzos institucionales para actuar antes y no después, o no ser totalmente reactivos. Y en ese sentido, preguntar también si harían un llamado beneficio de detectar en esta etapa el padecimiento, que es un problema grave de salud pública en México, harían un llamado a las autoridades para que pongan más atención eventualmente en la detección de la prediabetes. Sí, es una pregunta muy interesante y con ese sentido, bueno, sí se han llevado a cabo algunos esfuerzos que como investigadores conocemos que los gobiernos llevan a cabo. Por ejemplo, tan solo los anuncios y las campañas de Pésate, Mídete, Muévete, a lo mejor ya están haciendo que la persona voltee a ver hacia cómo está él mismo. También hubo hace algún par de años, una campaña en donde, bueno, se propuso por un grupo de investigadores a nivel de México, en colaboración, de hecho, con algunas instancias de Estados Unidos, en que se cobraran más impuestos a las bebidas azucaradas. Algunos resultados ya se dieron a conocer en donde aparentemente la gente redujo un porcentaje de alrededor de 9-11% el ingerir las bebidas azucaradas. Entonces, bueno, cada quien desde su nivel, desde su lugar de trabajo, debería de estar haciendo alguna función para tratar de que la prevención se lleve a cabo en nuestro país. Las instancias gubernamentales, bueno, tienen su lugar, a lo mejor el grupo de investigadores, avanzando escalón con escalón en conocer más estas patologías en todo su contexto, la población tratando también de llevar a cabo todas estas medidas de una vida sana. Y bueno, también creo que hay otros foros, industria farmacéutica, sociedades médicas, que en un momento dado pudieran llevar ante academias, ¿verdad?, ante nuestras instancias gubernamentales, bueno, recomendaciones que tengo entendido que sí gobierno busca representantes de todas estas áreas, ¿sí?, de áreas académicas, de áreas de investigación, de sociedades médicas, para llevar a cabo sus acciones. Un aspecto importante que lo considero quizás como un error, es el querer ver este problema exclusivo como un problema de salud. Porque cuando hablamos nosotros de diabetes mellitus, cuando hablamos de hipertensión, cuando hablamos de obesidad o de dislipidemia, esto nos obliga a enfocarlo como un problema en el modelo de desarrollo. Y no va a resolverse exclusivamente por el sector salud. Porque esto implica desde el diseño de las ciudades, desde las áreas de esparcimiento, desde el tipo de política laboral para poder permitir las horas suficientes para que la gente pueda hacer su actividad física,
desde los tiempos invertidos en los traslados, desde la publicidad en el tipo de alimentos a los que la gente tiene acceso, desde la regulación para qué se puede vender y qué no se puede vender, ¿sí? Luego, desde el cómo, por ejemplo, o quién se encarga ahorita de educar a los hijos, ¿sí? Porque desgraciadamente se ha querido transferir al sector educativo la función de educar a los hijos, pero el sector educativo se ha concentrado en informar a los niños o a los jóvenes, pero falta quien los forma, porque el qué comer, el qué hacer, el qué valores tengo, el si practico o no deporte, es un aspecto formativo que se aprende en la casa. Y desgraciadamente un alto porcentaje de nuestros niños no hay nadie que se los enseñe en su casa. Y es tan complicado esto que el niño aprende por imitación. Y si los papás no hacemos ejercicio, si los papás no tenemos una dieta sana, si los papás somos obesos, si los papás enseñamos al niño a comer la chatarra, entonces, ¿quién va a corregir esto? Queremos, por ejemplo, sancionar a las escuelas porque venden comida no sana. Pero ¿quién ha pedido sancionar a los papás que les dan dinero al niño para que compren la escuela en lugar de mandarle el lonche con lo que debe de comer? ¿Sí? O sea, creo que es algo muy complejo y tiene que verse como un modelo de desarrollo en el que debían de participar todos los sectores y no nomás verlo como un problema de salud. ¿Sí? Porque incluso la detección de la prediabetes es cuando ya está una enfermedad. Prediabetes ya habla de resistencia a la insulina y habla de que ya se prendió el foco de la enfermedad. Habría que detectarlos antes. Y ahora, si ya sabemos qué es lo que nos lleva a ese estado, tendríamos que invertir muchísimo más en educación para evitar que la gente llegue siquiera al estado de prediabetes, mucho menos al de diabetes, ¿no? Y mucho menos al de la complicación cardiovascular. Entonces, yo creo que ese sería el enfoque. O sea, ¿cómo hacerle para que todo esto se modifique antes de que se prenda el switch de la enfermedad, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta, sí, A lo doctor. mejor también para reforzar un poco esta cuestión educativa, también en investigación lo vemos, o sea, tenemos algunos resultados en este sentido y no lo van a creer, pero es diferente aquel paciente que se le dieron las recomendaciones en un consultorio de manera habitual, sus medicamentos, sus recetas y algunas recomendaciones no farmacológicas, a aquel grupo con el que se comparó, en donde ese otro grupo con enfermedad de diabetes se le dieron 32 sesiones, una sesión semanal con relación a qué era su enfermedad, factores de riesgo para su enfermedad, medidas de salud y demás, de manera ya personalizada, vamos, en grupos pequeños. Y no lo van a creer, al compararse, aun cuando los dos grupos recibían su tratamiento para la enfermedad, al compararse el grupo que recibió como esta educación más dinámica a la educación que un médico atrás del consultorio puede darle a un paciente, bueno, pues interesantemente se vio que la glucosa de esos pacientes era menor, su colesterol era menor, su colesterol total y sus triglicéridos. Entonces, la cuestión educativa sirve. Y a lo mejor sí me permitiría también, desde el punto de vista del lado médico, decir que a lo mejor no somos los mejores ejemplos. Les voy a platicar de una investigación muy interesante que se hizo en 775 médicos que se decían aparentemente sanos. Estos médicos entraron a la siguiente fase, aquel médico que se decía ya con alguna enfermedad, no se le incluyó en el estudio, y se les hicieron algunas pruebas. Espeluznantemente, de estos 775 médicos, 63% tenían sobrepeso u obesidad, diagnosticada por índice de masa corporal. 79% tenían una cintura ya de riesgo. 90% tenía dislipidemia. Quiere decir que ni siquiera se habían hecho ellos sus exámenes de laboratorio. Y 41% tenía hipertensión arterial. Quiere decir que tampoco se habían checado probablemente sus cifras de presión. Un 2.5% tenía ya problemas en su glucosa. Entonces, bueno,
dice uno, si tú médico te levantas y te ves en el espejo como sano, ¿cómo le vas a transmitir a tu paciente o cómo le vas a pedir esas medidas y esa salud a tu paciente? Y en otra investigación muy interesante que se hizo con un grupo de médicos y personal de salud en general que acudió a un congreso de salud pública, personal médico y el no médico, pero del área de la salud, como psicólogos, odontólogos, enfermeras, rehabilitadores físicos, en fin, nutriólogos. Hicimos algo parecido, las cifras no cambiaron mucho y cuando comparamos entre los médicos y el personal del equipo de salud que no eran médicos, estábamos peor los médicos, en más grasas, en más cifras de presión arterial, en más glucosa y en más obesidad. Entonces creo que, como comentaba el doctor Cardona, primero hay que estar consciente uno mismo de todo esto tan complejo de la enfermedad, para poder también uno transmitir a nuestros pacientes, a nuestra misma familia, y así yo les podría platicar otras muchas cosas de la investigación. Tenemos investigaciones médicos residentes que estaban haciendo su especialidad en el Hospital de Especialidades del Centro Médico, por ejemplo, donde tenían cifras, sobre todo los hombres, mayores de las cifras reportadas de síndrome metabólico que la población general. Estábamos hablando de alrededor de 45-50% de prevalencia de síndrome metabólico en estos médicos residentes varones, en comparación, eran médicos jóvenes, eran personas jóvenes, en comparación a las cifras reportadas, que no llegaban ni a 15%, 20% que maneja la población general en esta edad de personas. Entonces aquí vendrían también una serie de consideraciones. No, se están desvelando, no tienen horarios de alimentación, comen en el hospital, comen fuera del hospital, ya traen los hábitos desde su familia, o sea, son situaciones muy complejas, como se comentaba, pero que cada uno desde su lugar de trabajo, y es importante por eso dar a conocer, mientras más se conozca de algo, y tomar acciones para disminuir sobre todo la enfermedad, en este caso diabetes mellitus y prediabetes. Muchas gracias, doctora Esperanza Martínez. Con esto damos por finalizada la rueda de prensa. Les agradecemos la difusión que hagan sobre estos avances de la investigación sobre prediabetes y diabetes mellitus tipo 2. Muchas gracias a nuestros integrantes del presidio. Muchas gracias a ustedes por asistir. Excelente día.